Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir una palabra de parte de Dios que se encuentra en Filipenses 4, 10, 13. Este tema lleva como título Dios es nuestro refugio y nuestra paz en la tormenta. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira que vamos a dar paso a tu palabra. Te damos gracias por ella como siempre y por otro día nuevo que tú nos regalas, Padre. Que tú nos ayudes cada día más a poner nuestra confianza en ti, Padre Celestial, porque sabemos que nuestra fe, Padre Celestial, va a ser puesta a prueba, Padre Celestial, para ver si verdad de nosotros mente somos cizaños, somos trigo, Padre Celestial. Que tú nos ayudes siempre a confiar en ti, Padre Celestial, no en nuestra propia fuerza y mucho menos en otro ser humano, sino solamente en ti, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como les había mencionado, estaré leyendo base bíblica, Filipenses 4, 10, 13, y estaré leyendo la versión TLA. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: me alegro mucho que como hermano en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de circunstancias. Entonces aquí podemos ver como Pablo está diciendo que él no lo dice porque tenga la necesidad. ¿Pero a qué se refiere nuestro hermano Pablo aquí? Aquí podemos ver cómo le dice que se alegra mucho de que como hermanos en Cristo al fin se hayan acordado de él, que hayan vuelto a pensar en él. Ya estaba seguro de que no lo habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Aquí hay algo muy importante que el Señor quiere que nosotros entendamos: que nosotros no dependemos de las circunstancias, que nosotros no dependemos de nuestra propia fuerza para nosotros alabar, para nosotros glorificar a Dios y que Dios se glorifique en nuestra vida. Y por eso Él permite muchas veces que nuestros hermanos incluso se olviden de nosotros, pero no en ese sentido, sino que pone que estén ocupados. Pero eso no quiere decir que ellos se hayan olvidado de nosotros. El propósito que Dios lo permite es porque nosotros muchas veces ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en los hombres y no en Dios. Entonces ahí está el error en nosotros, que muchas veces nosotros idolatramos a la persona, preferimos quedar bien con la persona y no con Dios. Entonces ahí está el problema en nuestro error. Y por esto Pablo está hablando esto. Porque él sabía que él dependía de Dios, que no dependía de las circunstancias. Y que había uno que era más grande que toda tormenta, que toda prueba, que toda aflicción que haya venido a su vida. Y Dios permite esto para ver quién es cizaña, quién es trigo. Cuando dice que cree en Dios, que ama a Dios. Cuando está poniendo su mirada en otro ser humano. Cuando solamente va a la iglesia, pero no lo hace porque tiene su mirada en Cristo, sino porque lo hace poniendo su mirada en los hermanos. No, porque los hermanos mira cómo hacen esto, buscan tanto defecto en los hermanos y ya dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos nuestra mirada puesta en los hermanos y no en Cristo. Aquí el único perfecto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por eso Dios permitió que los hermanos duraran tanto tiempo, quizás estaban ocupados, pero Pablo reconocía que ellos no se habían olvidado de ellos. Y por eso dice, me alegro mucho que como hermano en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Hayan vuelto, eso quiere decir que ya ellos pensaban en Pablo. O que no se había olvidado de Pablo. Pero que Dios así lo permitió para que él entendiera
que en quien él tenía que tener su mirada puesta era en Dios, que él dependía de Dios, que no dependía de otro ser humano, sino de Dios. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. O sea, que estaban ocupados o quizás estaban pasando por prueba también. Pero que Dios lo permite con el propósito de que nosotros nos enfoquemos en Dios, que nosotros no pongamos nuestra mirada en ningún hombre, ni dependamos de nuestra propia fuerza. Entonces, por eso Pablo le dice, mire, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Entonces, ¿cuántos de nosotros decimos como dijo Pablo, hemos aprendido a sentirnos satisfechos en todo con lo que tengamos? Porque él sabía que quien tiene a Dios en su corazón, quien tiene a Cristo, lo tiene todo, y que no depende de otro ser humano, que no depende de la circunstancia, que no depende de la tormenta, que tanta tormenta gigante Satanás levante para matar nuestra fe, para que nosotros hagamos como Job, que maldigamos, que busquemos maldecir a Dios, para que muramos, para que nuestras almas se pierdan. Entonces Dios lo permite para que nosotros confiemos en Él, para que veamos que hay uno que es más grande que la tormenta, que hay uno que es más grande que nuestros hermanos y que nosotros dependemos de Él. Dios lo permite por esto, porque muchas veces viene cualquier tormenta, cualquier prueba, cualquier dificultad y ya nuestra fe mengua. Y por esto Jesús oró. Dice, no oro para que lo quite del mundo, sino oro para que su fe no mengue. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser sabios, tenemos que aprender a conocer a Dios como hizo Pablo, que aún en medio de una cárcel, de una prisión, con Pablo y Silas podían alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Pero ¿y tú y yo? ¿Estamos dispuestos nosotros a alabar y a glorificar a Dios y a sentirnos satisfechos, reconociendo que nosotros no somos cizaña, reconociendo que nosotros no somos lobos, sino que nosotros somos hijos de Dios, y que así como Pablo, nosotros vamos a glorificar el nombre de Dios, alabar, para que el poder de Dios se glorifique a través de nosotros? Y por esto Dios le dijo a Pablo, no, cuando le pidió que le quitara 3 veces el aguijón que tenía, la prueba que tenía, le dijo, no, mi poder se perfecciona en tus debilidades, porque cuando tú eres débil, ahí yo soy fuerte. Y se manifiesta el poder y la grandeza de Dios cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, a confiar en Dios. Pero para eso nosotros tenemos que ser temerosos de Dios, vivir en santidad. ¿Por qué? Porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le da fuerza, le da paz. Por eso cuando nosotros tenemos un temor de no contritar al Espíritu Santo de Dios por hacer lo malo, para que se aparte de nosotros. Porque cuando tú amas a alguien, tú buscas agradarle, complacerlo. ¿Para qué? Para que Él quiere estar contigo. Para cuando si se aleja de ti, siente un vacío en su vida. Pero no es porque te necesite. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que dependemos de Él. ¿Por qué? Porque con nuestra propia fuerza, humanamente, no podemos. ¿Por qué vemos tantas personas que tienen riqueza, que tienen fama y andan sumidas en la droga? Cavan un hoyo más profundo todavía cuando se meten en la droga y no tienen paz. ¿Por qué? Porque les falta lo más importante, que le falta a Dios en su corazón, en su vida. Pero Pablo sabía esto, que él teniendo riqueza, él no iba a tener paz, no iba a tener gozo. Porque quien da la paz que sobrepasa todo entendimiento es solamente Dios, pero una paz que perdura para siempre. Cuando nosotros decidimos tener un temor de Dios, hacer su voluntad y agradarle, complacerle y no contritar el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque se contrita y se aparta de nosotros. Entonces continúa diciendo, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo, y he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Ahora, hay que ver desde qué punto de vista lo dice Pablo, porque cualquiera, digamos, en comodidad, con riqueza, de lujo, en su casa, con su familia,
viendo pantalla plana, viendo a Netflix, sería muy fácil decirlo. Lo difícil sería decirlo de en qué circunstancia lo dice Pablo, metido preso en una cárcel, glorificando a Dios, compartiendo la palabra de Dios, para que esos reyes, esos magistrados, escucharan la palabra de Dios también. Porque era la única forma. De otra forma ellos no iban a ir donde estaba Pablo a escuchar la palabra de Dios. Entonces, él daba gracia a Dios y glorificaba a Dios. Y aprendió a sentirse satisfecho en todo. ¿Por qué? Porque él sabía quien tiene a Dios lo tiene a todo. Quien tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo, porque Dios nos da fortaleza y nos da paz para glorificar su nombre y para que los demás puedan ver la imagen de Cristo reflejado a través de cada uno de nosotros. Y ellos se preguntan, pero ¿cómo es posible que este hombre preso en una cárcel, sin libertad, incómodo, con grillete, puede sentir paz, puede alabar, puede glorificar a Dios? Solamente quien tiene verdaderamente nuez y cizaña y reconoce y conoce quién es Dios, puede dar gracias a Dios y sentirse satisfecho, ya sea que tenga mucho o que no tenga nada. Da gracias a Dios en todo, glorifica y puede decir como dice Pablo, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. Y he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Solamente una persona que verdaderamente crea y ama a Dios y conoce a Dios, y conoce lo grande y todopoderoso que es Dios, y que es más grande que toda tormenta, que es más grande que todo gigante que Satanás quiera levantar, para que así como buscaba que Dios maldijera a Dios, que le usó la esposa de él le dijo, maldice a Dios y muere, porque este es el propósito de que Satanás hizo eso, y por lo cual él levanta tormentas, porque él sabe que no nos puede matar. ¿Por qué? Porque si mata a un cristiano, va derechito al cielo. Y por esto Pablo decía, no, para mí es vivir en Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando nosotros morimos en Cristo, Satanás sabe que va derechito para el cielo. Y él busca matar nuestra fe. ¿Y para qué? Para que nuestra fe mengue, para que nosotros maldigamos a Dios y seamos una piedra de tropiezo para los demás. Ya no vamos a ser de bendición para que otros conozcan a Cristo, sino que vamos a ser piedra de tropiezo, de maldición, para que todas esas almas que llegaron a los pies de Cristo por medio de nosotros, ellos también menguen y se pierdan sus almas. Ese es el propósito, porque Satanás busca que nuestra fe se pierda. Y por eso, como les mencioné, Dios dijo, oró al Padre, Padre, no te pido que lo quite del mundo, sino oro para que su fe no mengue. Porque esto es lo que Satanás usa, estrategia, y usa la lengua de los demás para levantar falsos testimonios, para hablar mentira. Y usa a la persona más cercana que nosotros tengamos. Y por eso Dios dice en su palabra que los primeros enemigos serán los de nuestra propia casa. Entonces podemos ver cómo al final dice, hey, Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situación. Por esto lo dice alguien que realmente conoce y ama a Dios. Y esta es la plataforma que Dios usa para ver cuáles son cizañas y cuáles son trigo. Y no solo eso, sino podemos ver cómo también Jesús en el desierto fue tentado y fue probado por el mismo Satanás. Para que vean que esto no es palabra de hombre. Esta es palabra de Dios, que es Dios que está hablando. Para que aprendamos a sentirnos satisfechos, porque quien tiene a Dios lo tiene a todo. Y que nosotros verdaderamente, eso es lo que demuestra realmente que nosotros creemos a Dios. No es que nosotros digamos que nosotros creemos a Dios, que amamos a Dios, porque dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Por esto se va a probar en la prueba y en las tentaciones que Satanás permita, que Dios permite en nuestra vida que Satanás levante. Entonces podemos ver cómo Dios nos dice aquí en en Primera de Tesalonicenses 4, 17, 19. Oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Esto es lo que Dios espera de un verdadero cristiano.
no de aquellos que solamente dicen de labios para afuera que yo creo en Dios, como hacen los demonios, pero no cambian, solamente buscan agradar su propio deleite a base de mal y de dolor ajeno. Que por esto ellos se fueron, son demonios. No es porque hacían la voluntad de Dios o buscaban agradar a Dios o que resistían en la prueba y en la tormenta siguieron siendo fieles. No, no. Estos demonios fueron que maldijeron a Dios porque no aguantaron la prueba y el proceso por el cual Dios lo permitió. Así como el mismo Jesús, así como los discípulos, ellos no aguantaron la presión y la plataforma en la que Dios usa para demostrar si nosotros somos cizaña o si nosotros somos lobos disfrazados de oveja. Entonces, aquí podemos ver cómo claramente dice el Señor que debemos de orar en todo, como hacía Pablo y Silas, como hacían los discípulos, y de dar gracias a Dios en cualquier circunstancia en la que Dios esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son, o sea, de nosotros, lo que hemos decidido aceptar a Cristo como único Señor y suficiente Salvador. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe mengua y nosotros llegamos a maldecir a Dios, quizás no de una forma directa, pero ya cuando nosotros nos apartamos y nos vamos al mundo, ¿por qué? Porque no aguantamos la presión que Satanás usa y que Dios permite para probarnos, para ver si realmente nosotros somos trigo, somos cizaña, si verdaderamente nosotros buscamos a Dios por la bendición o buscamos a aquel que da la bendición. Entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y pues cuando nosotros nos apartamos de Dios, porque vienen pruebas, y aquí vemos también el ejemplo que Dios usa del sembrador, que dice que la semilla que fue lanzada entre pedregales se refiere a aquello que viene la prueba, viene el sol, viene la tormenta y su fe mengua. Ellos maldicen a Dios y se apartan. Eso que lleva a contristar el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios? Pasa como pasó con Saúl y con el que tenía el pelo largo, con Sansón también. El Espíritu Santo de Dios se aparta, se aleja. Entonces podemos ver otro maravilloso ejemplo que el Señor nos da aquí en Salmo 46, 1, 3, que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Entonces, Pablo ya conocía a Dios. Pablo ya sabía que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y que nos da paz. Que solamente aquellos que reconocen que Dios es todo y que es más grande que los gigantes y que la tormenta que Satanás quiera levantar, así como lo hizo en el bote, en el arco, con Jesús. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se preocuparon, vieron la tormenta más grande que Dios y se desenfocaron. ¿Y qué hacía Jesús? No, dormí tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces quién es Dios y quién es tú y quiénes somos nosotros cuando estamos en Dios, sabemos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y no tememos y no temeremos aunque las tierras sean removidas y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Entonces, esto lo conoce realmente alguien que es temeroso de Dios, que ama a Dios y que busca conocer a Dios. ¿Por qué? Porque tiene un temor de contristar el Espíritu Santo de Dios, de que el Espíritu Santo de Dios se aparte, por nosotros desenfocarnos del propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, que es buscar su reino, su justicia, vivir en santidad, haciendo su voluntad. Y esto Pablo ya lo sabía, los discípulos lo sabían, y por eso ellos sabían que morir es Cristo, que morir para nosotros
es ganancia. Que viví, que volví, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo sabía y por eso él no se desenfocaba ni ponía su mirada en las cosas terrenales, porque dice bien claro que el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente busca las cosas terrenales, los deseos sexuales y no se siente satisfecho. Mientras más queremos, más tenemos. Pero eso es cuando nosotros no tenemos nuestra mirada en el reino de los cielos, cuando nosotros no buscamos hacer tesoro en el reino de los cielos, sino aquí en la tierra. ¿Y qué va a hacer eso? Que vengan preocupaciones y que nosotros no tengamos paz. Así como esto, gente millonaria, rica, que tienen fama, pero aún así ellos no sienten paz. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas terrenales, el tesoro en su corazón en primer lugar y sacaron a Dios. ¿Y qué hace? El Señor dice bien claro que la bendición de Dios son las que enriquece y no añaden tristeza, no añaden dolor con ella. Pero toda riqueza que no viene de Dios y que la hacemos nuestro primer lugar, eso nos va a traer dolor, sufrimiento, nos va a traer desgracia a nuestra vida. Entonces Dios quiere que así como Pablo aprendió a sentirse satisfecho y a dar gracias a Dios por todo, Él quiere que nosotros como hijos de Dios también lo hagamos. Y que cada día más lo hagamos. ¿Por qué? Porque vienen pruebas. Estamos viviendo principios de dolores y eso lo podemos ver a través de la guerra. Y podemos ver cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿pero qué señal habrán de tu venida? Y dice: habrán guerra, rumores de guerra, habrán peste, habrá hambruna. ¿Y qué es lo que se está viviendo? Que por multiplicarse el amor de muchos se enfriará. Que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, eso es lo que se está viviendo. Pero muchos de nosotros no queremos entender eso. ¿Por qué? Porque tenemos puesta nuestra mirada en las cosas terrenales. Estamos mirando los gigantes que Satanás levanta más grandes que Dios. Y eso hace que nuestra fe mengue y que indirectamente nosotros maldigamos a Dios y nos alejemos y volvamos al mundo, al vómito, como dice, que el perro vuelve a su vómito. Que nosotros no debemos de hacer así. Porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no agradará su alma. Y que solo dijo que al final ya, que solamente aquellos que perseveren hasta el final, estos serán salvos. ¿Por qué? Porque van a venir pruebas para probar que verdaderamente nosotros amamos a Dios o si nosotros somos cizaña, si solamente nosotros andamos atrás de las bendiciones de Dios o no buscamos el que da la bendición. Así que le damos gracias a Dios por su bendita y santa palabra y que nos ayude así como Pablo.